Bien, nuevamente saludos a todos, bienvenidos para esta primera sesión. Estamos con el plan de revisar el capítulo 1, el cual habla acerca de materia y mediciones. Okay. Estamos aquí a través de Teams y pues vamos a estar viendo algunos aspectos relevantes del capítulo 1. Para comenzar, permítame compartir pantalla. Aquí y voy a dejar de compartir el video para así movernos hacia la pizarra. Y por aquí la tenemos. Okay. Bien, entonces, pues el propósito de la química es estudiar la materia. La materia, como decíamos, es todo lo que ocupa un lugar en el universo, o mejor dicho, en palabras sencillas, la materia es todo lo que nos rodea. ¿Okay? Entonces, la química estudia la composición de la materia, estudia también sus propiedades, o dicho en otras palabras, sus características, y también estudia sus transformaciones. ¿Okay? Algo poderosísimo que ocurre en el universo es que la materia se puede transformar. O sea, yo puedo tener un material inicial y mediante los conocimientos de química transformarlo en otro o en otros. A veces un material de partida permite generar varios materiales finales. Entonces, ese es un gran poder que tiene la química, ¿verdad? Conocer sobre ese tipo de procesos. Bien, por acá mencionábamos que la materia tiene una clasificación. En general se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Y en la naturaleza todo está presente como mezclas. O sea, cuando nosotros decimos, no, es que vieras que esto es oro de alta pureza, ¿verdad? Digamos que es oro de alta pureza, es una sustancia pura. Que ese oro de alta pureza no estaba así en la naturaleza, sino que los químicos y los ingenieros químicos debieron haber tomado una mezcla donde ahí estaba ese oro y aplicar ciertas operaciones de separación de mezclas o ciertas operaciones de purificación de sustancias, o también podría ser ciertas técnicas de transformación de sustancias para que entonces de esas mezclas uno pueda separar los diferentes componentes, y en ese caso cuando esos componentes de las mezclas estén separados ya sí se convertirán en sustancias puras. ¿Okay? Dentro de las sustancias puras tenemos dos tipos, ¿sí? Dos tipos de sustancias puras. Tenemos lo que son los elementos. Tenemos los elementos y tenemos también los compuestos. ¿Okay? Perdón. Tenemos los elementos entonces y los compuestos. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los elementos? Los elementos, ¿verdad? En su afán por estudiar la materia, su composición, propiedades y transformaciones, los químicos empezaron a tomar muestras de la naturaleza y empezar a subdividirlas, empezar a encontrar
en esto en qué se divide y encontraban sus divisiones. Ok, ahora estas partes que encontramos, ¿en qué más se pueden dividir? Y así fueron encontrando otras partes más pequeñas. Y así continuamente ellos fueron buscando qué componía o de qué se componía cada cosa. En algún punto, en algún momento, llegaron a encontrar sustancias que ya no estaban compuestas por ninguna otra. ¿Ok? Entonces, ese tipo de sustancias que no están formadas por ninguna combinación de otras dos es lo que se conoce como elementos. ¿Ok? ¿Cuántos elementos existen en la naturaleza o en el universo? Bueno, en la contraportada de nuestro libro de texto, ahí ustedes encontrarán una tabla que se llama tabla periódica de los elementos. ¿Ok? Aproximadamente ahí encontrarán que hay unos 112 elementos conocidos al día de hoy. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en el universo, todo, entiéndase, el aire, el sol, los planetas, la tierra, el agua, nuestros propios cuerpos, los alimentos, todo está formado por alguna combinación de estos 112 elementos. ¿Ok? Entonces, dentro de los ejemplos, pues los elementos más abundantes que existen en la naturaleza son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, eh, y otros elementos por ahí metálicos como el hierro, etcétera. ¿Ya? Entonces, una primera cosa que ustedes deberían hacer, ya que están llevando o tomando este curso, es familiarizarse con el nombre y el símbolo de los elementos. Eso lo vamos a estar necesitando siempre que hablemos de química. O sea, yo necesito saber que H es hidrógeno, ¿sí? H mayúscula es hidrógeno. Necesito saberlo. Como estudiante de química es algo mandatorio. ¿Ok? Profe, ¿cómo me voy a memorizar yo 112 elementos, verdad? Bueno, como nos memorizamos cualquier cosa, ¿verdad? No sé si ustedes todavía fueron de la generación en la que les piden memorizar las tablas de multiplicación, ¿verdad? Y cuando uno dice 6 por 6, inmediatamente uno dice 36. Así, igual, a uno le dicen FE, inmediatamente tú dices hierro, ¿sí? ¿Cómo lo sabe, profe? Me tomé el tiempo para sacar un listado y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta memorizarlo. ¿Ok? Entonces eso es algo que es de mucha utilidad, manejar los símbolos químicos y su nombre. En la tabla periódica vienen algunos números que acompañan a esos símbolos químicos, ¿ok? A esos símbolos de los elementos. Esos números realmente sí no hace falta memorizarlos porque siempre vamos a tener la tabla periódica a mano, ¿verdad? Pero eh, los nombres y los símbolos de los elementos sí les diría yo que es algo importante de memorizar, ¿ok? Algunos, como en este caso, ¿verdad? Es muy, muy lógico que pues H es hidrógeno porque hidrógeno empieza con H, ¿verdad? Pero hay otros nombres de los elementos que están en otros idiomas. Normalmente el latín es uno de los idiomas más comunes para los símbolos, los símbolos que han tomado los elementos y entonces pues no coinciden con el español, ¿verdad? Entonces esos tal vez sean los que sean un poquito más difíciles de memorizar. Un símbolo químico de un elemento siempre trae una letra mayúscula y puede ser que también tenga una letra minúscula a la derecha, como por ejemplo en el hierro, ¿sí? Esa letra minúscula a la derecha se utiliza para diferenciar ese elemento de otro.
¿sí? Porque resulta que si uno nada más escribe F, ¿cuál es el elemento F? Hierro. Flúor. Flúor, correcto. ¿Sí? Entonces, si yo escribo solo F mayúscula, es flúor. Entonces, F con una E ya sí significa hierro. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente, esto es a veces algo que no está escrito en los libros, ¿verdad? Pero los símbolos químicos siempre son una mayúscula, mínimo, una mayúscula. Y puede ser que tenga una minúscula a la par, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presentes. Dicho eso, por ejemplo, para ver si estamos captando lo que estoy diciendo, dígame cuántos elementos hay en esta sustancia. ¿Okay? Esa sustancia se llama sulfato de calcio. ¿Cuántos elementos ven ahí, chicos? 2 elementos, profe. Ok, 2. Ajá. ¿Alguien más? 3, profe. 3 elementos. 3. 3. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien ve 3. otra cantidad? 3 elementos, profe. Ok. Bueno, la respuesta correcta es 3, ¿verdad? 3. ¿Cómo lo sé? Bueno, aquí tengo una mayúscula, ¿sí? Quiere decir que esta A le pertenece a esta C, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo C nada más, es carbón, carbono, ¿ok? Pero si tengo una C con una A, es calcio, ¿ok? Después tengo una S mayúscula y una O mayúscula, ¿verdad? Entonces, tengo 3 mayúsculas en la fórmula. Este es un compuesto ternario, ¿sí? Porque tengo 3 elementos diferentes, ¿ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda ahí? Para mí está claro. Está bien. Bien, entonces, tener presente eso. Ok, ya que puse por aquí sulfato de calcio, si yo solamente tengo sulfato de calcio en mi muestra, ¿verdad? Esto cae dentro de la categoría de compuesto. ¿Ok? Elemento es cada uno de estos separados. ¿Ok? El hierro, el azufre, el carbono, el hidrógeno separados. Esos son los elementos, son los 112 de la tabla periódica. Pero si esos elementos se combinan para formar una sustancia y esa sustancia no está mezclada con ninguna otra, entonces ese es un compuesto. ¿Ok? Cuando yo agarro 2 o más compuestos y los mezclo, pues eso se me forma una mezcla. ¿De acuerdo? O sea, lo más básico son los elementos. Los elementos se combinan y forman los compuestos. Si los compuestos se mezclan entre ellos, forman las mezclas. ¿Sí? Esa es la organización que tenemos ahí. ¿Sí? Las mezclas se pueden separar en dos Profesor, tipos. ¿me escucha? Adelante, adelante. Ok, entonces, los elementos cuando se combinan son compuestos y cuando Correcto. se combinan los compuestos son mezclas. Exactamente. Ok, gracias. Por darte un ejemplo, agua, H2O. Supongamos que solamente tenemos H2O, entonces eso sería un compuesto, un elemento o una mezcla. Una mezcla. No, es un compuesto. Es un compuesto. Una mezcla sería tener agua mezclado con algo más. Ok, entiendo. La Ujú. mezcla se ve, ¿verdad, profe? Se diferencia, digamos, visualmente un agua y aceite o así.
Mm, No necesariamente. no No, necesariamente. no necesariamente. No necesariamente, porque eso que estás diciendo de agua y aceite es una mezcla heterogénea. ¿Ok? Es Sí, una sí, es cierto. mezcla en la, digamos, yo tengo un recipiente donde tengo dos sustancias que están ahí juntas, ¿verdad? Porque las puse en el mismo recipiente, pero se distinguen las partes. Entonces eso es una mezcla heterogénea. ¿No? Una ensalada de frutas es otro ejemplo. ¿Ok? El concreto también, ¿verdad? Se nota la piedra, la arena, el cemento, ¿verdad? Las diferentes partes. Entonces también es heterogénea. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay muchísimos ejemplos de mezclas heterogéneas, ¿verdad? Ahorita que dijiste agua y aceite, hay unas botellitas de desmaquillante que se utilizan ahora, no sé si las han visto, que tienen como dos capas, ¿verdad? Que llaman bifásico. Eso tiene una partecita de aceite y una partecita de agua, ¿verdad? Entonces mojas un pañito con eso y te quitas el maquillaje. Y homogéneas es más bien que no se distinguen sus partes. Por ejemplo, si yo tomo sal, ¿verdad? Y lo mezclo con agua, ¿verdad? Agitamos y ya después no se ve la sal. Se integró con el disolvente, ¿sí? Está mezclado, pero aparte que está mezclado no se distingue dónde está cada uno. Ujú. Entonces eso es una mezcla homogénea. ¿Ok? Digamos que yo tengo este otro compuesto, C6H12O6. Este compuesto se llama sacarosa. ¿Ok? La sacarosa es el azúcar de mesa que utilizamos nosotros en nuestras casas. ¿Ok? Entonces, si yo solamente tengo sacarosa, no lo tengo mezclado con nada más, la sacarosa es un elemento, un compuesto o una mezcla. Un compuesto. Correcto. ¿Sí? Es un compuesto. ¿Verdad? Está formado por 3 elementos, pero si yo solamente tengo esa sustancia presente, entonces se caracteriza como un compuesto. Ahora, digamos que yo vengo y tomo un poquito de sacarosa o de azúcar y lo combino con agua, ¿ok? En un vaso, por decir algo. Entonces, eso resultante sería un elemento, un compuesto o una mezcla. Sería una mezcla. Sería una mezcla. Correcto. Estamos, chicos, entonces. Si esa mezcla de agua con azúcar se distinguen las partes o no se distinguen. Normalmente no se distingue. Normalmente no, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no solo diríamos que es una mezcla, sino que es una mezcla homogénea. ¿Mm? Sí. Profe, y si ya hay demasiado azúcar y no se disuelve, ¿sí se nota? Heterogénea. Está bien, sí, o sea. ¿Mm? Sí. Muy buena ese caso, ¿verdad? Sí, o sea, la solubilidad, que es una propiedad de las sustancias, la propiedad de la materia, la solubilidad tiene un límite, ¿no? Aunque haya algunas mezclas en las que no hay límite. Entonces no se dice que son solubles, sino que se utiliza una palabra especial que es miscible. ¿Ok? Cuando no hay límite de solubilidad, o sea, cuando una sustancia se disuelve en cualquiera cantidades, no se dice que es soluble, se dice que es miscible. ¿Mm? Pero en general sí existen Profe, ¿y un en ejemplo de eso? etanol, alcohol y agua, por ejemplo. ¿Sí? Si tú disuelves alcohol en agua, puedes disolver solo un 10%, un 20%, un 30%, 40%, a un 90%, no tiene límite. ¿Sí?
No hay algún punto en que el alcohol diga, no, ya es demasiado y ya no me disuelvo. Ujú. Estamos. Pero en general sí hay límite para disolverse. ¿Está bien? Entonces, mientras no rebasemos ese límite, la mezcla será homogénea. Si lo rebasamos y ya se notan las partes, entonces caeremos en una categoría de mezcla heterogénea. ¿Sí? ¿De acuerdo? A veces esto de que se distingan o no las partes, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y cómo sé si se distinguen o no, verdad? Bueno, es a simple vista, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo una ensalada de frutas, es heterogéneo, ¿verdad? No tengo que verlo con un microscopio o algo así para ver si se ven las partes, ¿no? A simple vista se nota, ¿verdad? Por ahí alguna vez en algún examen se preguntó que si la sangre era una mezcla homogénea o heterogénea, ¿verdad? Sabemos que la sangre tiene plaquetas y otro tipo de células, ¿verdad? Eh, entonces, para mí esa no es una buena pregunta para hacer en el examen, porque realmente a simple vista eh, sabemos que en la sangre van nutrientes, van sales, va grasa, van muchas cosas, ¿verdad? Pero a simple vista, no sé si han tenido la oportunidad de donar sangre, ¿verdad? Y ven la bolsita que se genera ahí, se ve muy, muy homogénea, ¿verdad? Claro, si ya tú vas con un microscopio y demás, y le separas las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, ¿verdad? Entonces tú dirías, no, ahí sí se distinguen las partes, sí, claro, pero a nivel microscópico, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente. Al fin, ¿verdad? Si conseguimos un microscopio atómico, ¿verdad? O molecular, todo se distinguirá, ¿verdad? Sí, cualquier mezcla se distinguirán las partes, pero no es esa la idea de estos conceptos, ¿está bien? Sino más bien a simple vista que se ve o no se ve, y entonces con eso lo clasificamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, digamos que en el examen nos preguntan eso que usted nos estaba diciendo de la sangre. Entonces sería una mezcla homogénea. Homogénea, exactamente, Ok. porque es a simple vista, ¿verdad? La leche, por ejemplo, también, ¿verdad? Es homogénea. ¿Eh? Bueno, si leche de 2 pinos, ¿verdad? Que habrán visto que en la cajita dice homogeneizada y pasteurizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé exactamente dónde viven ustedes o qué experiencia han tenido, pero digamos, cuando se saca la lechita directo del pie de la vaca, ¿verdad? El pie de la vaca, eh, vienen partes, ¿verdad? Sí, viene una grasa, una nata, ¿verdad? Es distinto. Sí se notan las partes, pero en la leche ya así comercial pasa por un proceso de homogenización, que es para que todo se integre en una sola parte, ¿verdad? Igual alguno habrá tenido la experiencia de que algún galón de leche se le haya descompuesto además y verá que hay partes, ¿verdad? Pero de nuevo, entonces vamos a que estamos hablando a simple vista, ¿verdad? A simple vista. Súper, súper, súper. Bien, entonces, bueno, no, lindísimo. Eh, Aparte entonces de que tenemos clasificación, ¿eh? También tenemos propiedades de la materia. Las propiedades, rapidísimo, las propiedades tienen dos formas de clasificarse. ¿Ok? Por un lado, tenemos que las propiedades pueden ser físicas o químicas. ¿Ok? Las propiedades físicas se determinan sin que haya
una transformación de la materia, mientras que las propiedades químicas sí hay transformación. Por ejemplo, una propiedad química podría ser ver si un material es inflamable o no. Si un material se quema o no, si tiene la capacidad de quemarse. En ese caso sería una propiedad química, porque entonces al quemarse se transformaría ese material. Mientras que muchas otras propiedades de la materia son físicas, por ejemplo, densidad, ¿okay? Densidad, solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición. Todas estas propiedades y muchas otras se determinan sin que el material sufra un cambio. Entonces esa es la forma de distinguirlas. Y otra forma de clasificar las propiedades es en intensivas y extensivas. ¿Okay? Básicamente estos conceptos a lo que se refieren es si la propiedad que se mide depende o no de la cantidad de muestra. ¿Sí? Ejemplo, si yo tomo 25 mililitros de agua, ¿okay? Y voy a determinar la densidad, ¿okay? Resulta que la densidad de esos 25 mililitros de agua más o menos nos dará 1 gramo por mililitro. ¿Okay? Pero digamos que yo hago otro experimento en el que no tomo 25 mililitros de agua, sino que tomo 50. Si yo hago el procedimiento para determinar la densidad, resulta que también me dará 1 gramo por mililitro. Entonces, ¿qué opinan ahí, chicos? ¿La densidad depende o no depende del tamaño de la muestra? Sí. Ajá, ¿sí o no? Yo pienso que sí. No, yo digo que sí. ¿A qué nos referimos a que depende? O sea, yo tomé una muestra chica, una muestra pequeña y la densidad es 1 gramo por mililitro. Pero tomé una muestra más grande y la densidad fue la misma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad del agua, No importar, depende. sin importar el tamaño de la muestra, la densidad del agua es la misma. O sea, no es proporcional. ¿Sí? No es proporcional, no depende entonces de la cantidad de muestra. No depende, me refiero a qué. A que, por ejemplo, uno podría decir algo así como, bueno, si 25 mililitros tienen una densidad de 1 gramo por mililitro, entonces el doble de muestra tendrá 2 gramos por mililitro de densidad, ¿verdad? ¿Me entiende? No es así en este tipo de propiedades. Las propiedades intensivas tienen el mismo valor, no importa el tamaño de muestra que uno tome para determinarlos. ¿Okay? Lo mismo, digamos que esto es agua, ¿verdad? Y que lo ponemos a hervir. ¿Mm? Entonces resulta que el punto de ebullición, o sea, la temperatura a la que estos 25 mililitros empiezan a burbujear fuertemente, la medimos con un termómetro y resulta que su punto de ebullición es 100 grados Celsius. ¿Okay? Resulta que decimos, qué interesante. Bueno, 25 mililitros hierven a 100. Entonces veamos a cuánto hierven 50 mililitros. Entonces igual, tú llegas y pones los 50 mililitros, los empiezas a calentar y cuando ya está en el burbujeo intenso, metes el termómetro para ver cuánto marca. Adivinen cuánto marca, chicos. 100 también. ¿Sí? Entonces, pregunta. ¿El punto de ebullición depende de la cantidad de muestra que yo tome, sí o no? No. No, No, No.
No depende. Entonces, ¿es una No. propiedad intensiva o extensiva? Intensiva. 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 Sí. A veces uno se confunde, ¿verdad? Porque son palabras muy parecidas, intensiva y extensiva. Entonces, hagan esta relación. Intensivas son las propiedades que son independientes de la cantidad de muestra. ¿Sí? Eso es algo que a mí siempre me ha ayudado a memorizar cuando son así cuando son dos conceptos, ¿verdad? Como en este caso, intensiva y extensiva. Entonces, intensiva son las que son independientes de la cantidad de muestra. ¿Ok? Las extensivas más bien sí serían proporcionales o sí dependerían de la cantidad de muestra. O sea, entre más muestra yo tome, más grande es la propiedad. ¿Ok? Un ejemplo de extensiva, el volumen. ¿Ok? Profe, disculpe. ¿Cómo Claro. podría resumir intensiva? ¿Cómo podría resumir qué, perdón? Lo del concepto de extensiva. Propiedades extensivas son propiedades que sí dependen del tamaño de muestra que tomes. Gracias. ¿Ok? Y las intensivas son las que son independientes de la cantidad de muestra. Listo. Entonces, ¿por qué el volumen de un material es extensivo? Bueno, porque si tú tomas 25 gramos de agua, ¿sí? Y le mides el volumen más o menos es 25 mililitros de volumen. ¿Sí? Pero si tú tomas 100 gramos de agua, o sea, voy a tomar una muestra más grande de agua, una masa más grande, y le medimos el volumen, más o menos, esos 100 gramos de agua tendrán un volumen de 100 mililitros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El valor de la propiedad volumen, ¿sí? El valor de la propiedad volumen cambia si yo cambio el tamaño de muestra. Ujú. Entonces, en ese caso, el volumen es una propiedad extensiva. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Se entiende? Ok. Súper. Muy bien. Entonces, la química y la ciencia en general nunca jamás podrían haber avanzado sin algo que se conoce como mediciones. ¿Ok? Y la necesidad de medir ha existido siempre, ¿verdad? Desde siempre en la humanidad, ¿verdad? Eh, Siempre ha habido esa necesidad, ¿sí? No hay otra palabra para eso, ese requerimiento de poder medir. Pero lo que ha pasado a veces a lo largo de la historia de la humanidad es que tal vez la forma en que un pueblo o un país medía ciertas cosas no era equivalente a como lo hacía en otro lado. Entonces, dado que medir es muy importante y dado que es muy importante que entre todos nos entendamos, surgió algo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Lamentablemente,
Estados Unidos no se adherió a este sistema internacional. Incluso en la actualidad ellos siguen utilizando otro sistema de unidades que se conoce como el sistema británico o el sistema inglés. ¿Okay? Razones por las que no se quiso acomodar, digamos, al resto del mundo. Bueno, no las hablaremos acá, pero es un tema interesante que lo podrían buscar en internet y averiguar un poquito sobre la historia. Pero el asunto es que, dado que Estados Unidos es un país tan importante y tiene tanta influencia a nivel mundial, es necesario para nosotros manejar no solo el sistema internacional de unidades, sino también saber que existe el sistema británico y aproximadamente conocer cuáles son las equivalencias. ¿Sí? Entonces, en el sistema internacional, por ejemplo, para medir una propiedad como la longitud, se utiliza de manera oficial la unidad metro. ¿Sí? Para medir masa, se utiliza la unidad gramo, aunque recientemente se ha dicho que es mejor utilizar el kilogramo como unidad base, porque el gramo es muy pequeñito, ¿verdad? Pero en sí la unidad base sí es el gramo, ¿verdad? Nada más que para medir, no sé, el peso de una caja o el peso de una persona, no lo hacemos en gramos, ¿verdad? Porque serían como muchos miles. Entonces normalmente se usa kilogramo, pero la unidad base sigue siendo gramo. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, una muy importante, la temperatura. ¿Okay? La temperatura del sistema internacional se mide en unas unidades que se llaman kelvins. ¿Okay? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de grados Celsius, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí en Moravia normalmente las noches están como a unos 20 grados Celsius, ¿verdad? Pero nadie dice 20 grados Celsius, ¿verdad? Decimos 20 grados, ¿verdad? Se entiende que son Celsius, ¿verdad? Pero en el Sistema Internacional de Unidades no se usa Celsius, se usan los kelvins. ¿Okay? Muy bien, tal vez hablando un poquito del sistema británico, algunos de ustedes habrán escuchado, ¿verdad? Algunas de las unidades que utilizan ellos para estas características. ¿Alguien podría ayudarme con alguna unidad de longitud británica? Yardas. Bien, yardas, muy bien. ¿Alguna otra? Yardas es rara, ¿verdad? Es como yo creo que solo se usa en el fútbol americano, pero sí, está bien. Las millas. Ok, esa sí me gusta más, ¿verdad? Esa sí, la velocidad, ¿verdad? En las carreteras de Estados Unidos y en los automóviles que se utilizan en Estados Unidos están en millas por hora, ¿verdad? No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de montarse en algún carro, ¿verdad? Que el velocímetro esté en mph, ¿verdad? Son millas por hora. Es un poco arriesgado andar en un carro de esos, ¿verdad? Porque no sabes a cuántos kilómetros por hora vas y entonces si estás en un país donde los límites de velocidad están en kilómetros por hora, no coincide, ¿verdad? Pero sí, muy bien. ¿Algo más? Profe, en pies y en inches. Correcto, muy bien. Ajá. Inches son pulgadas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que por el inglés, pies, bueno, es feet, ¿verdad?
y su sigla es FT, y las pulgadas en inglés se dicen inches, ¿verdad? Y se abrevia como IN. Ok, excelente, muchas gracias, ¿verdad? Vean que tal vez las millas y las yardas sí son un poco raras, ¿verdad? Para nosotros. Pero creo que tal vez las pulgadas, ¿verdad? Vienen siendo como algo un poco más normal para nosotros. Por ejemplo, cuando uno va a la ferretería, ¿verdad? A buscar tornillos o algo así, le preguntan, ¿verdad? ¿De cuánto? ¿De media o de 3/4? ¿Qué es eso, verdad? Es lo que están hablando, es que si es de media pulgada, ¿sí? O que si es de 3/4, lo que uno necesita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han comprado tornillos? Sí, alguna vez en su vida, ¿no? Sí, Les ha pasado eso, ¿verdad? Dicen, no, Sí, claro. este es de 1.5, ¿verdad? O una broca, digamos, de un taladro. Ah, este es de 1.5. No, páseme la de 2 pulgadas, ¿verdad? Es interesante. En masa, chicos, ¿qué han escuchado del sistema británico en masa? Las libras. Muy bien, excelente, ¿verdad? Las libras. ¿Alguna otra? Gramos, profe. Gramos sí es del sistema internacional. Sí, gramos sí es del sistema internacional. ¿Qué más? ¿Qué más usan ellos para medir masa? ¿Tonelada? Onza. Bueno, más o menos, porque ahí sí ellos usan tons, ¿verdad? Son 2.000 libras, cuando ellos dicen tons. Para nosotros, tonelada son 1.000 kilos. ¿Ok? Entonces, y estas dos no son equivalentes. Ujú. De hecho, esta a veces para hacerle diferencia le llaman tonelada corta, que son 2.000 libras, que en realidad es un poco menos de 1.000 kilos. Ujú. Y a veces a esta tonelada de 1.000 kilos le llaman tonelada métrica. Pero sí es cierto, en Estados Unidos, si estamos en Estados Unidos y alguien dice tonelada, son 2.000 libras. Entonces sí está bien, es una forma que ellos utilizan, ¿verdad? Hay una más pequeñita, no sé, tal vez las chicas les suena más porque cuando hay recetas o algo así, Onzas. eso exactamente, muy bien. Ahí tenemos un compañero cocinero. Muy bien. Onzas, ¿verdad? O a veces los frasquitos también de las medicinas, ¿verdad? Si son medicinas estadounidenses, vienen en onzas, ¿verdad? Y las onzas tienen una particularidad. Hay onzas de masa y hay onzas de volumen. ¿Ok? Profe, Sí, en la libra no cuenta. ¿Perdón? En la libra. Sí, ya la anotamos por aquí. Fue la primera que mencionamos, los libres. Sí. Ok, y en temperatura, chicos, ¿qué han escuchado de Estados Unidos respecto a la temperatura? Fahrenheit. Ajá, ¿verdad? Muy bien, Fahrenheit. Ok, Fahrenheit. A ellos les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando yo les dije a ustedes, aquí en Moravia normalmente en las noches estamos a 20 grados, ellos allá también no dicen, vieras que estamos a 100 grados Fahrenheit, ¿no? Ellos dicen, vieras que estamos a 100 grados. Y todo el mundo sabe que son Fahrenheit, ¿verdad?
a veces uno se podría como extrañar, ¿verdad? De ir a Estados Unidos y escuchar las temperaturas porque realmente son números mucho más altos de los que manejamos nosotros acá, ¿verdad? Si uno escucha que están a 100 grados, pues podría pensar que está muy caliente, ¿verdad? Porque pues a 100 grados nuestros es la temperatura a la que hierve el agua, pero lógicamente que no sería una correspondencia, ¿verdad? De que realmente si están ellos a 100, eh, estén hirviendo, por decirlo así, ¿verdad? Tal vez sí es una temperatura alta, pero no exactamente equivale a lo nuestro, ¿verdad? De hecho, una forma fácil de convertir de Fahrenheit a Celsius es, si yo quiero saber cuántos son los Celsius, yo lo que puedo hacer es tomar los Fahrenheit, les resto 32 y ese resultado lo divido entre 1.8. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que les decía 100 grados Fahrenheit, ¿verdad? Alguien dice, uy, vieras, es que estamos a 100 grados en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Es caliente? ¿Es caliente o es frío? ¿Qué opinan? Si estamos en Estados Unidos y dicen que están a 100 grados, ¿eso será caliente o será frío? Bueno, hagámoslo, ¿no? Puta. Llegaríamos y diríamos, ok, 100 Fahrenheit, ok, le restamos 32 y aquí abajito lo dividimos entre 1.8, ¿verdad? Entonces eso serían los Celsius. Entonces, ¿qué opinan? ¿Está caliente o está frío? Caliente. Está caliente. Está bastante caliente, ¿verdad? Bueno, 38 grados es, bueno, no sé, en Liberia, por ejemplo, ¿verdad? No sé si en Limón también podría andar por ahí un día de verano, ¿verdad? Está caliente, la verdad es que 100 grados Fahrenheit sí es bastante en Celsius, ¿verdad? Pero no está hirviendo, ¿verdad? Entonces es para que tengamos esa perspectiva, ¿ok? Entonces, todo sería mucho más fácil si todo el mundo hubiera adoptado la misma manera de medir. Pero bueno, son las circunstancias que hay en la actualidad y no se prevé que eso vaya a cambiar en Estados Unidos. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo claro? No. Ujú, hasta ahí, sí. Sí, A mí la vamos verdad bien. me quedó muy claro. ¿Perdón? Todo claro, profe. Todo bien. Ok. Ok. Bien, esto que hicimos ahorita con el Fahrenheit es una necesidad para nosotros continuamente en ciencias, tanto en física como en biología, en química. Sumamente fundamental que nosotros sepamos convertir unidades, ¿sí? No puede ser que seamos ingenieros o científicos o profesores de ciencias, pero no sepamos convertir unidades, porque eso es algo de lo más fundamental que existe, ¿verdad? Y tenemos que dominarlo. Entonces, ok, hablemos un poco sobre las conversiones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de unos cuantos casos que se nos pueden presentar. Primero que todo, no sé si todos tendrán su libro por ahí a mano, que también es algo que me gustaría que tengan cuando estemos por acá conectados para así poder hacer referencia al libro, puedan de una vez marcar o resaltar algo que yo les haga notar por ahí. En el libro hay una tabla, que es la tabla 1.5. ¿Okay? Esa tabla 1.5 está en la página 16.
¿Ok? Entonces esa tabla es sumamente importante porque tiene lo que son los múltiplos y submúltiplos de las unidades. ¿Ok? ¿Qué es eso de múltiplos y submúltiplos? Bueno, es un concepto fundamental que lo vemos incluso desde la escuela, ¿verdad? Se les digo que yo tengo ahora mis hijos en edad escolar y están viendo esto, ¿verdad? Así que ustedes lo tienen que haber visto. Ujú. Normalmente esto se enseñaba con una escalerita, ¿verdad? Y también no me digan que nunca vieron la escalerita porque mis hijos la acaban de ver, ¿verdad? Entonces quiere decir que todavía se enseña así, ¿verdad? Se enseña con la escalerita, ¿ok? Los decámetros, los hectómetros y los kilómetros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces recordarán que cada vez que uno sube las escaleritas hay que dividir la cantidad por 10. Y cada vez que uno baja las escaleritas hay que multiplicar por 10, ¿verdad? Eso es nivel primaria, ¿verdad? Así nos enseñaban cuando estábamos en la primaria. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los múltiplos? Son grupos grandes de unidades base. ¿Okay? En este caso, vamos a decir que aquí el metro está funcionando como unidad base. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa con los múltiplos? Bueno, 10 metros juntos son un decámetro. 100 metros juntos son un hectómetro. ¿Okay? 1000 metros juntos son un kilómetro. ¿Okay? Entonces, estos de aquí arriba, que son grupos de la unidad base, son los múltiplos. ¿Okay? Al mismo tiempo, a veces en lugar de nosotros medir cosas mucho más grandes que la unidad base, más bien necesitamos medir cosas mucho más pequeñas que la unidad base. Entonces ahí es donde aparecen los submúltiplos. ¿Okay? Los submúltiplos, que no son grupos de la unidad base, sino que son trocitos o pedacitos o subdivisiones más bien de la unidad base. ¿Okay? Entonces, si uno toma un metro y lo divide en 10 partes iguales, cada una de esas partecitas es un decímetro. Si hace lo mismo, toma el metro, pero lo divide en 100 partes iguales, cada una de esas partecitas es un centímetro. Y si más bien uno toma un metro y lo divide en 1000 partes iguales, cada uno de esos pedacitos es 1 milímetro. ¿Ok? Bueno, todo eso ustedes ya lo saben. ¿Sí? Eso no es que estamos descubriendo aquí en química, wow, esto nunca lo había escuchado. Claro que sí, ¿verdad? Ahora, ¿hay algo más arriba de los kilómetros? ¿O hay algo más abajo de los milímetros? La respuesta es que sí, ¿verdad? Sí existen múltiplos superiores al kilo, ¿verdad? Y submúltiplos inferiores al mili. ¿Okay? ¿Cuáles son esos múltiplos y submúltiplos entonces en total que existen? Bueno, son los que vemos en la tabla 1.5, ¿verdad? Algunos de ellos son ahora con la tecnología un poco más populares que lo que eran hace mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que está arriba de kilo? Mega, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado la palabra mega? Mega, sí. Sí, mega super, ¿no? Algo muy grande. No, ¿verdad? Digamos, en palabras, Megabyte y kilobyte.
Exacto, ¿verdad? O Megavallas megawatts. y así. Ajá, exactamente, ¿verdad? Ujú. Las capacidades de memoria, ¿verdad? La velocidad RAM, la velocidad de transmisión de datos por internet, megas, ¿verdad? ¿Qué está arriba de megas? ¿Qué es algo más que mega? Giga. Giga, ¿verdad? Bueno, Giga. nosotros decimos giga, ¿verdad? O alguien dice giga. Puede ser de que lo diga correctamente, ¿verdad? Correctamente en español es giga, ¿verdad? Pero normalmente decimos giga, ¿verdad? Igual, ¿verdad? ¿En qué? En el teléfono, ¿verdad? No, es que verás que mi teléfono es de, no sé, de 10 gigas. O no, ves que me acabo de comprar una computadora y tiene 250 gigas de almacenamiento, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado de los tera? Tera. Sí, terabytes. Ajá. ¿Qué es un Sí. terabyte? 1000 gigas. Son 1000 gigas. Son 1000 gigas, exactamente, muy bien, excelente. Sí, ven, entonces eso es, a veces las cantidades van aumentando, entonces se van necesitando otros múltiplos para hacer referencia a las medidas, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, en una circunstancia de exámenes presenciales, uno le pediría a los estudiantes que esta tabla 1.5 se la deberían memorizar. Pero como no estamos en esa circunstancia, lo que vamos a hacer con la tabla 1.5 es saber interpretarla y manejarla. ¿Ok? Entonces, ahí fundamentalmente lo que necesitamos es que nos tenemos que familiarizar con las tres primeras columnas, ¿verdad? Con lo que es prefijo, abreviatura y significado. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos pueden pedir lo siguiente como primer ejemplo. Convierta convierta 65.500 gramos a M mayúscula G. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo esa pregunta, ¿verdad? En un ejercicio, tengo que estar en la capacidad de decir, bueno, mira, esta M mayúscula que está adelante de la G es un múltiplo, ¿verdad? ¿Y cuál múltiplo es? Es el múltiplo mega, ¿ok? Entonces vean que en la columna que dice significado, ¿qué leen ahí ustedes, chicos? 10 a la cuánto, dice el significado de mega. A las 6. Exacto. 10 a las 6. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta conversión? Primero que todo, cuando nos piden una conversión, lo que tenemos que hacer es tomar el dato que nos están dando, ¿ok? Y poner su unidad correspondiente, la unidad que nos están dando. Vamos a poner un símbolo de multiplicación y una línea fraccionaria, ¿ok? Cuando nosotros vamos a hacer una conversión de unidades es porque necesitamos eliminar las unidades originales para pasar a unas nuevas. Esto es como en matemáticas, ¿verdad? Si yo tengo gramos aquí arriba, debería poner gramos abajo en la fracción para que entonces de ese modo gramos arriba y gramos abajo se cancelen. Ujú. ¿Y qué unidades debería poner arriba? Las unidades a las que yo deseo llegar. Entonces, en este caso, la unidad deseada es megagramos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué más necesitamos hacer para hacer esta conversión? Ok, necesitamos poner aquí unos números. Y
parte de los números que vamos a utilizar es precisamente el significado de 10 a la algo que nos da la tabla 1.5. Entonces, la regla es la siguiente, chicos. Este 10 a la algo que nos da la tabla, lo vamos a colocar en la posición donde estaba la unidad base. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta fracción que tenemos aquí, ¿nuestra unidad base está arriba o está abajo? Arriba. Abajo. Abajo, profe. Ajá, la unidad base está abajo. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, el 10 a la algo va a ir en la posición donde está la unidad base. ¿Ok? Y en la otra posición que ponemos un 1. ¿Ok? Entonces, por decirlo en otras palabras, vamos a poner un 1 donde esté el múltiplo o el submúltiplo. Mientras que donde esté la unidad base, vamos a poner el 10 a la que nos dé la tabla 1.5. Profesor, disculpe, ¿me podría repetir otra vez esa última parte? Si me hace el favor. Ok, vamos a poner un par de números, ¿sí? Vamos a poner un 1 y vamos a poner el 10 a la algo. Este 10 a la algo, ¿de dónde viene? De la tabla 1.5, ¿verdad? Y vino de saber de que era mega. ¿Ok? Entonces, la regla es la siguiente. Este 10 a la algo que nos da la tabla, lo vamos a poner en la posición donde está la unidad base. ¿Ok? En este caso la unidad base está abajo, entonces este 10 a la 6 va abajo. Y en la otra posición vamos a poner un 1. ¿Ok? Bien, lo hacemos entonces. Vamos a la calculadora. Y decimos 65.500 por, y vamos a poner el símbolo de fracción. ¿Ok? Entonces recuerdan, arriba es un 1, ¿sí? Y abajo es 10. Puedo utilizar esta x que está a la par del x cuadrado, ¿sí? Que me abre un exponente para ponerle al 10 ahí, y entonces el exponente adecuado sería 6, ¿verdad? Entonces vean que en este caso el resultado sería 0.0655. ¿Ok? Entonces vamos para acá. Y entonces el resultado de esta conversión sería que este valor es 0.0655. ¿Okay? ¿Qué unidad es? ¿Gramos o megagramos? Megagramos. Correcto. Profe, una consulta. Sí, adelante. ¿Ahí no se debería redondear o quedaría así como tal? No hablemos de eso ahorita, ¿verdad? Ok, ok. Pero normalmente en cifras significativas se manejan unas 3 cifras significativas cada vez que hacemos cálculos, ¿sí? Salvo que nos digan otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en cifras significativas, de hecho, tenemos 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, estaría bien dejarlo así como lo estamos poniendo, ¿verdad? Pero si te dijeran, no, vean, del resultado con una cifra significativa, entonces sería así.
Entonces, cuando los problemas hablan sobre cifras significativas, se redondean. Si te lo Preferiblemente. dicen, ajá, si te lo dicen explícitamente, te dicen, mira, haga esto y repórtelo con las cifras significativas correctas. O te dicen, no, délo con una o dos cifras significativas. Ok, perfecto. ¿No? Pero si no lo dicen o si estamos en un problema de desarrollo en que no nos está hablando específicamente del concepto de cifras significativas, con unas 3 cifras significativas estaría bien para reportar los resultados. Ok, ok. Ujú, Gracias. muy bien. Súper. Tengamos otro ejemplo, ¿no? A ver si ilustramos un poco más esto. Ok, vamos a decir, convierta ok, de acuerdo, tenemos esto por aquí. Esta U que está aquí, pero como con un ganchito, es una letra griega que se llama mu. Ujú. Y se lee micro. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es micro ahí en la tabla 1.5? ¿Cuánto es el 10 a la? Menos 6. Ajá, bien. 10 a la menos 6. Muy bien. Súper. Entonces vamos con lo mismo, ¿verdad? Vamos con el mismo procedimiento. Anotamos el dato que nos están dando. Profesor, Adelante. disculpe, ¿usted ve la posibilidad de que esa tabla la pongan en el examen o será que nos recomienda memorizarla? El examen es online, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, perfecto, maestro. Eso Ok, quiere está decir que bien. tú vas a Gracias. tener Google, Sí, eh, sí, sí. el libro, los apuntes, Ok, eh, listo. a tu hermano, a tu hermana por ahí cerca, ¿verdad? Ok, ok. Etcétera, ¿verdad? Yo, como les digo, sí considero que, bueno, está en un curso de química y ciertas cosas fundamentales que se deberían manejar, memorizar, ¿verdad? Como hablamos ahora de los símbolos químicos y los elementos, ¿verdad? Eso me parece que es algo fundamental, pero las circunstancias de que los exámenes ahora son en casa, pues ciertamente dan cierta flexibilidad que unas cosas no las tenga que manejar de memoria realmente. ¿Sí? Bien, entonces regresando por acá. Ok, tengo el dato, ¿verdad? 35.000 micrómetros. Pongo un por y una línea fraccionaria. ¿Qué unidades pongo abajo? La base. Micrómetros. ¿La base o micrómetros? Kilómetros. Micrómetros y Micrómetros, la ¿verdad? base sería metros. Sí, la pongo abajo, ¿por qué? Porque como está arriba, ocupo que se cancelen, ¿verdad? Y arriba, entonces pondría a la que yo quiero llegar, que en este caso a la que quiero llegar es a la unidad base. ¿Ok? Muy bien. Ya dijimos que entonces los números que vamos a poner ahí tienen que ver con este 10 a la menos 6. Pregunta, ¿lo pongo arriba o lo pongo abajo? Abajo. 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 No, yo creo que es. No arriba. No, yo creo que es arriba porque son menos 6. Porque yo digo que a la Arriba. base siempre se le coloca Creo que como es Ah, yo pensé que era abajo. multiplicación, creo que sí va arriba. Ok, me gustó, me gustó. Se abrió un debate ahí. Regresémonos para el ejemplo anterior. Ok. En el ejemplo anterior, el 10 ala fue abajo, ¿verdad? Mm. Ok,
¿ok? El 10 a la fue abajo. Entonces, pregunta, ¿aquí va arriba o va abajo? Arriba. Arriba, profe. Arriba. Arriba. Porque se colocaba Arriba donde, porque donde estaba la vas a base. dividirlo. Sí, arriba porque es al revés, digamos, están. Ajá. Profe, Siempre se le coloca el 10 y algo. profe, Porque va estaba en la abajo base. porque va con la unidad del micrómetro. Tiene que estar el 10 a la menos 6 micrómetros. Ujú. Ok, excelente. De verdad me encantó. Se abrió un buen debate ahí, ¿verdad? Siempre que explico esto, ¿verdad? Me acuerdo de unas famosas galletas que son, bueno, creo que son mis favoritas. No sé si son favoritas Arriba de ustedes, ¿verdad? La Pero chiqui. se acordarán de unos buenos anuncios que habían antes, la que decía que si las chiquis tenían el chocolate por arriba o por abajo, ¿verdad? Yo creo que lo tienen por los dos lados. Depende del punto de vista, ¿verdad? Pero sí, siempre me acuerdo de eso cuando vamos en esta parte. Entonces, vean, voy a recordarles el tip que yo les dije ahora para saber dónde poner el 10 a la menos 6. ¿Okay? Esto siempre va a ir donde esté la unidad base. Y a veces la unidad base va a estar arriba y a veces va a estar abajo. ¿Okay? Pero el 10 a la siempre, nunca va a pasar diferente. Siempre va a ir donde esté la unidad base. Entonces, ¿va arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Tenemos algún valiente que todavía diga que las chiquis lo tienen por abajo? No, ¿verdad? Entonces va arriba. Profe, ¿pero por qué aquí iba abajo? Bueno, porque la unidad base está abajo. ¿Sí? La unidad base está abajo en este ejemplo. Entonces el 10 a la 6 va abajo. ¿Okay? Ahí, ¿verdad? De una vez vayan borrando de las libretas, ¿verdad? Porque a veces hay gente que se apunta a ciertos tips, ¿verdad? Más bien malos, ¿verdad? Y dicen, no, el 10 a la siempre va abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profe hizo un ejemplo, ¿verdad? Hizo solo un ejemplo en la tutoría y lo puso abajo, entonces siempre va abajo. No, no es eso lo que estamos diciendo. Siempre va a la par de la unidad base. Y la unidad base puede ir abajo, como fue en esta conversión, o arriba, como en esta otra. ¿Ok? ¿Y cómo sé si va a ir arriba o abajo? Bueno, te lo va a decir el ejercicio, ¿verdad? ¿Ok? Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Vean que aquí yo estoy yendo de un submúltiplo hacia la unidad base. Mientras que en este otro ejemplo, yo partí de la unidad base y me moví hacia un múltiplo. Pues esa es la diferencia de por qué en una quedó arriba y en la otra quedó abajo. ¿Está bien? Pero ustedes no se lo memoricen así. Ustedes nada más hagan el procedimiento. Toman el dato que les están dando. Como yo lo que necesito es eliminar esta es la que yo pongo abajo. Y arriba pongo la que busco. ¿Okay? Ahora, el 10 ala, ¿a dónde va? ¿Dónde está la unidad base? En este caso, la unidad base está abajo. Entonces, ese 10 ala va abajo. ¿De acuerdo? Si se les olvida, ven la grabación y se lo repiten muchas veces hasta que se lo memoricen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos, ¿no? 35,000 por fracción. Arriba es 10 a la menos 6 y abajo es un 1. Entonces 0.035. Okay. Entonces quiere decir que 35,000 micrómetros son 0,035 metros, ¿verdad?
Ahora que el compañero decía lo de los redondeos, bueno, si a mí me dijeran, no, mira, dale una cifra. Recuerden que si el número que está acá es 5 o superior, le sumamos 1 a la unidad donde yo voy a redondear. Si es menor a 5, o sea, si es 4, 3, 2, 1 o 0, pues no se le suma nada, hubiera quedado como 0.03. Okay. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo, ¿no? Con tanto problema que tuvimos, no sé realmente cuánto tiempo llevamos, pero ya son las 10, así que es un poquito ya tarde. Hagamos un ejemplo más de esto y pues retomamos en la próxima semana. Ok, vamos a hacer algo más interesante. Ok. Bien, entonces dice convierta 0,00585 gigametros a decímetros. ¿Okay? ¿Qué tiene de diferente este ejercicio, chicos? Que no está la base. Excelente, muy bien. Totalmente conectada, compañera. Muy bien, excelente. ¿Ah? Vamos de un múltiplo hacia un submúltiplo. Y en los ejercicios anteriores sí teníamos involucrada la unidad base. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Necesitamos hacer doble conversión. ¿Cómo doble, profe? Sí, vamos a ir de gigámetros a metros. Y cuando ya estemos en metros, vamos a movernos a decímetros. ¿Ok? Y como estamos hablando de múltiplos y submúltiplos de la escalerita, seguimos utilizando la tabla 1.5. ¿Okay? Entonces, dos conversiones significa, o doble conversión significa doble línea fraccionaria. ¿Okay? O sea, doble multiplicación. Entonces, gigametros, ¿verdad? Entonces pongo un por y una línea fraccionaria. Después, o ahí mismo, puedo poner otro por y la siguiente línea fraccionaria. ¿Okay? Entonces, en la primera línea fraccionaria, chicos, ¿qué unidades pongo abajo? Los gigametros. Eso, muy bien. ¿Por qué los Y arriba pones los abajo? metros. Porque están aquí en la... ¿Cómo se llama? Están arriba, ¿verdad? En lo primero que nos... Ajá, sí. Correcto. ¿Y arriba qué ponemos? Metros. Metros. ¿No? Muy bien. ¿Qué 10 a la algo es giga en la tabla? 10 a la 9. Ok, muy bien. Entonces, giga en la Y arriba ponen 1. tabla 1.3 es 10 a la 9. Entonces, pregunta, vamos con las galletas chiqui otra vez. ¿Va por arriba o va por abajo ese 10 a la 9? Arriba, profe. ¿Alguien más que se quiera aventurar a ver si el chocolate está por arriba o está por abajo? Arriba. 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 Arriba, sí, arriba. Ocupamos a alguien que diga que va abajo. Vamos. Si se puede. No, nadie se atreve. Creo que no, ¿verdad? Profe, Muy pero los bien, gigas sí, son sí. más que los metros. ¿Perdón?
Los gigas sí son más que los metros. Sí, claro. Ok. Sí, sería 1000 gigas. Para ser metros. Son un kilómetro son 1000 metros. 1000 Un metros. megámetro son 1.000.000 de metros. 1.000.000 de metros. Un gigámetro son, ¿cómo se diría eso? 1.000.000.000 de metros. Ok. Ujú. Y en la otra posición 1. Ok. Cuando yo haga eso, la unidad que va a estar sobreviviendo es metro, pero yo ocupo eliminarla, porque realmente la conversión a donde yo voy es decímetro. Ok. Entonces, ¿qué unidades pongo abajo en la siguiente fracción? ¿Metros o decímetros? Metros. Metros. Eso. Metros. Bien. No se han dormido. Excelente. Y arriba decímetros entonces, ¿verdad? Deci en la tabla 1.5, ¿qué valor tiene? -1. 10 a la -1. 10 a 10 la menos menos 1. 1. Ok, ahora sí. Prueba final de las galletas Chiqui. 10 a la menos 1 arriba o abajo. 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 Sí, abajo, Ocupamos a profe. alguien que diga arriba. Ocupamos a alguien que diga, no, va arriba, por. Nadie, ¿no? Uno por lo menos para que discutamos. No, no, ¿verdad? Va abajo. ¿Por qué? ¿Por qué va abajo? Que la base está Porque abajo. es donde está la unidad base. Porque tiene la base abajo y Eso. arriba, profe. Y entonces, ¿por qué en esta estuvo arriba y en esta abajo? Pues al revés. Para poder cancelarlas. Eso, muy bien. Me gustan esas respuestas, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, no es que siempre va arriba, no, siempre va abajo. No, no, no. A ver, hacemos el ejercicio siguiendo los pasos y las reglas. Y a veces la unidad base me quedará arriba y a veces me quedará abajo. Y el 10 ala lo pondré donde esté ella. ¿Ok? Y aquí le ponemos un 1. ¿Ok? ¿No? Vamos a la calculadora. 0.0585 por fracción. ¿Ok? 650.000. Profe, Sí, profe, adelante. Adelante, adelante, compañera. una preguntita. Entonces, digamos, si yo quisiera, digamos, por decirlo así, pasar de gigametros a metros, no se tiene que sacar el resultado. Se hace una sola ecuación, por decirlo así. Si vas de gigametros a metros, ¿verdad? Y el ejercicio es así, pues como vas hacia la unidad base o vienes desde ella, solo hace falta una fracción, que fue como los dos primeros ejemplos que hicimos. Ah, ok, Pero pero si es, digamos, en este caso, entonces sí en este ocupo hacer caso, la otra. exacto, en este caso nos estamos brincando la unidad base en lo que nos están pidiendo. Entonces necesitas hacerlo en 2 etapas. Estamos. Profe, disculpa, es que, bueno, no sé, medio recuerdo cuando uno estaba en el cole o en la escuela, le decían que uno también lo puede hacer en forma directa. Esta es la forma como más simple, digamos, de hacerlo paso por paso, o es la forma directa de hacerlo. O sea, si hay un factor de conversión que me permite a mí pasar de gigametros a decímetros en una sola fracción. ¿Ok? Lo que pasa es que ese factor de conversión no está en la tabla 1.5. ¿Ok? Y la dificultad de tratar de tener un factor de conversión para cada una de las combinaciones posibles que se pueden dar es que entonces se te haría esa tabla 1.5, se te haría como de 3 páginas. Porque imagínate, tendrías que tener un factor para ir de gigas a deci, de gigas a centi, de gigas a mili, de gigas a micro y así, ¿verdad? Y después para los otros, y después para los otros. Entonces sería
inmenso. Así que, ¿qué es más práctico? Saber cuáles son las conversiones para ir a la unidad base. Y cuando ya estés en la unidad base, te puedes mover para donde quieras, igual con los factores de la tabla 1.5. Ok. Gracias. Ujú. Bien. Buena pregunta, excelente. Bueno, la siguiente fracción aquí es 1 arriba, ¿verdad? Y abajo 10 a la menos 1. ¿Ok? Entonces nos da este número por aquí, ¿verdad? Grandísimo. ¿Ok? En esta versión de la calculadora, si ustedes ven en la parte inferior izquierda, hay una tecla que dice RCL. A la par de RCL hay una tecla que dice ENG. Voy a presionar la tecla ENG, ¿ok? Para que ustedes vean qué sucede. ¿Ven? Entonces, Sí. cuando presionamos la tecla ENG, ahí nos salen el mismo número, ¿verdad? Si ven que dice modo normal, es el mismo número arriba, ¿verdad? Después viene un modo que dice fix. Fix es para cuando tú quieres poner ciertos decimales fijos. Que tú dices, no, yo quiero que siempre me dé con 2 decimales o con 3 decimales. Entonces tú se lo ajustas ahí en fix. El siguiente modo que dice modo SCI es la notación científica, que normalmente es la que utilizamos para cuando tenemos números muy grandes o muy pequeños. O sea, muy grandes, entiéndase que tienen muchos ceros a la derecha, o muy pequeños, entiéndase que tienen muchos ceros a la izquierda. ¿Okay? La notación científica es la mejor. Aquí en esta versión de la calcu, sin tener que yo seleccionarla, vean que ahí yo puedo ver que es 5.85 por 10 a la 8. ¿Ya? Si yo le doy el check, ¿verdad? Para que me lo marque y me salgo de ahí, aprieto la X para salirme y le vuelvo a dar igual al resultado, ahí me lo tira así, ¿verdad? Pero el problema de hacer esto es que ahora cualquier cálculo que yo haga me lo va a tirar en notación científica. ¿Ya? Entonces yo pensaría que es mejor ir aquí al ENG, siempre dejarlo en modo normal, pero si el número me es muy grande, sin presionar el check del modo SCI, ver cuánto me está diciendo ahí, ¿no? Entonces lo veo que es Tengo la 5.5. respuesta. Profe, y en una calculadora normal, ¿cómo haría eso? Igual, ustedes tienen la tecla ENG también, ¿no? Para hacerlo en notación científica rápidamente. Ok, bien. Entonces, en notación científica, ahora para no escribir tantos números, pues el resultado es 5,85 por 10 a la 8. ¿Qué unidades? Ya, bueno, Decímetros. decímetros. Decímetros, muy bien, excelente. Decímetros. Ujú. Ujú. Profe, Adelante, dudas o comentarios, adelante. tengo una duda con lo de la calculadora. ¿Cómo lo vuelvo a que me dé normal? Yo, o sea, yo tengo la calculadora científica, no la tengo descargada en el teléfono. Ujú. ¿Y qué apretaste? La tecla ENG. ENG. Sí, vuelve a apretar varias veces hasta que ya se desaparece y se vuelve normal. Ok, está bien. Ujú. Sí, o le das la teclita de borrar la pantalla y ya con eso te borra lo que te tenía ahí presentado. Ok, gracias. Ujú, un gusto. Ok, chicos, bueno, les decía, es tarde, pero digamos uno más, está bien, un poco diferente. Y ya con eso terminamos. Más bien disculpen que nos hemos atrasado y sé que están cansados probablemente, pero tal vez para cerrar con esta temática de conversiones y ya, ¿sí? Ok. Profe, yo tengo una pregunta.
Claro, ¿Usted recomendaría entonces que las respuestas siempre las demos en notación científica si tienen muchos ceros a la derecha? sí. Ok. O si tiene muchos ceros a la izquierda. Ujú. Más o menos como con 6 ceros, ya lo podemos hacer científico, más o menos. Como Sí, para poner un ejemplo. sí, exactamente. Ok. Haz de cuentas que si tú lo puedes decir el número, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vieron que batallé para decir que un gigámetro era ¿cuánto? 1.000 millones de metros, ¿verdad? Entonces ya eso es como muy incómodo de decir. Entonces no, tú dices, no, eso. Un gigámetro, es 1 por 10 a la 9 metros. Pues, dije lo mismo, pero no tuve que mencionar todos los millones de millones de millones. Ujú. Estamos. Profe, ¿puedo volver a poner la otra página para la respuesta? A ver, toque algo. Listo, compañero. Sí, listo, está bien, profe. Estas pizarritas yo se las voy a enviar también, porque se descargan en PDF para compartir, entonces son muy cómodos. Bien, entonces para cerrar por el día de hoy vamos a hacer esta otra conversión. Tiene un par de particularidades, o más bien 3 creo. La primera particularidad es que es una conversión de 2 unidades, ¿verdad? Vean que estamos en millas por hora y hay que convertirlo a metros por segundo. O sea, son 2 unidades diferentes. Segunda particularidad, involucra el tiempo en las conversiones. El tiempo tiene ciertas escalas, conversiones particulares, ¿verdad? O sea, todos sabemos que 100 metros es, perdón, 100 centímetros es un metro, ¿cierto? Pero 100 segundos es un minuto. No, No. No, ¿verdad? Un minuto, ¿cuántos segundos son? 60. 60. 60, ¿verdad? ¿Y quién habrá 60. inventado eso, verdad? Sí, no sé. Así está. Así está puesto, ¿verdad? ¿Y 60 minutos? ¿Qué le suena? 60 Una hora. minutos. No. Una hora. ¿Y 100 horas? No, ¿verdad? No son 100 horas en un día. Son 24. Y ahí va, ¿verdad? 7 días, una semana. Ujú. 52 semanas, un año. Aunque también el año en días. ¿Cuánto es un año en días? 365 o 366, depende del año. No sé si da bisiesto o no. Depende si es Correcto. bisiesto o no. Sí, Y es bisiesto. normalmente para tipo conversión lo manejamos en 365. Ujú. ¿De acuerdo? Pero sí tienen razón lo del bisiesto, ¿verdad? Ok, el día a veces no solamente nos conviene tenerlo en horas, sino también en minutos. En minutos son 1440, ¿sí? Y en segundos, un día, si un día no tienen mucho que hacer y quieren averiguar cuántos segundos hay en un día, encontrarán de que van a llegar a 86.400, contando 1, 2, 3, ¿verdad? Y cuando lleguen a 86.400 habrá pasado un día. Ujú. No pareciera mucho, ¿verdad? Sí. Pero esto de aquí es tal vez la seguidilla de conversiones de tiempo más importante que debemos manejar. Ujú.
Ok, bien. Y la tercera particularidad que tiene este ejercicio es que tiene un factor de conversión que ya no está en la tabla 1.5, porque si se fijan en la tabla 1.5 estábamos hablando de múltiplos y submúltiplos. Y para eso significa que yo estoy en una unidad base y me muevo hacia un múltiplo o submúltiplo. Pero en este caso, al tener nosotros aquí millas, las millas miden distancia, lo voy a pasar a metros que también miden distancia. ¿Sí? O sea, ambas unidades sí miden lo mismo, ¿verdad? Sí miden la misma característica, en este caso longitud, pero millas no es un múltiplo ni un submúltiplo de metros. Entonces, cuando yo estoy en una circunstancia como esa, me pasa más o menos como lo que estamos viendo con el tiempo. Yo necesito una conversión directa que me diga, esto vale tanto de tal. Ujú. Ya no es un 10 ala, Pero sino es eso no un se, cierto valor. ¿Perdón? eso no está como para pasar así digamos, esos significados no están al puro final del libro, que está lo de ver lo de millas y eso. En la última página del libro ahí vienen como, Sí, 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 creo que sí. Ahorita no lo voy a buscar, pero creo que sí, en la parte final del libro vienen unas conversiones. En fin, no ese es el punto, sino que yo tengo que tener entonces, en este caso, un factor de conversión para, para convertir esas unidades, ¿sí? Entonces, en este caso, 1609 metros es una milla, ¿sí? No es un 10 a la algo, porque millas y metros no guardan una relación de unidad base y múltiplo, ¿ok? Sino que son unidades totalmente distintas. ¿Está bien? Es lo mismo que yo dijera, que yo quisiera decir, bueno, 10 a la cuánto es segundos para minutos. No existe porque no están en esta proporción de escalerita, ¿verdad? Los gramos, los litros, los metros sí están en la proporción, ¿verdad? De manejarlo con múltiplos o submúltiplos. Pero en el caso del tiempo, otro tipo de unidades, pues yo necesitaré un factor de conversión. Esto de aquí es lo que se conoce como un factor de conversión. Es un valor, una relación que me dice uno de este, cuánto es del otro. Me permite hacer la transformación. ¿Estamos? Bueno, entonces con todos esos detalles vamos a ver cómo se hace el ejercicio. Entonces, primero que todo, de nuevo, es anotar el dato del que estamos partiendo. ¿Okay? Como yo tengo que convertir dos unidades, ¿verdad? Las millas a metros y las horas a segundos, yo voy a necesitar de nuevo dos líneas fraccionarias. Una primero para deshacerme de las millas y la otra para deshacerme de las horas. ¿En qué orden? O sea, primero me deshago de las horas o primero de las millas. Eso es indiferente. ¿Ok? Es indistinto. Da lo mismo. ¿Ok? En este caso, tal vez por un cierto orden, digamos que yo quisiera primero transformar millas. ¿Ok? Entonces, mi primera fracción va a ser para transformar millas. Entonces, ¿dónde pongo millas? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Muy bien, abajo. abajo. ¿Y arriba qué unidades pongo? Ahora. No, perdón, segundos, creo. ¿Los metros o los kilómetros, profe? Metros. Metros. Ok, muy bien, muy bien. Ok, aprovecho eso, ¿verdad? Esas respuestas para aclarar eso. Voy a transformar millas. ¿Sí? Olvídense que está esto aquí abajo. ¿Sí? Aquí. Voy a transformar millas. ¿A qué las voy a transformar?
a una unidad A de metros. longitud también, ¿verdad? Sí. Nadie puede decir, mira, 5 kilogramos, ¿cuántos segundos son? ¿Verdad? Eso no existe, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, mira, 5 kilogramos, ¿cuántas libras son? ¿Por qué? Porque es masa, ¿ok? Pero yo no puedo tomar una cantidad que mide longitud y transformarla en una de tiempo. Eso no, físicamente, eso no tiene un sentido, ¿ok? Entonces, yo me imagino que no existen las horas aquí en esta conversión. Yo digo, millas lo voy a pasar a metros, ¿ok? Metros. Entonces, metros iría arriba. ¿Qué números pongo ahí? 1609. Y una milla. Ajá. 1609, ¿lo pongo arriba o lo pongo abajo? Arriba. Se lee Lo que me diga el factor de conversión, vale ¿verdad? una milla, profe. Lo, Se lo que me leería diga el factor, 1609 metros equivale a una milla. correcto. Sí, lo que me dice el factor de conversión, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? 1609 metros, ok, entonces pongo 1609 metros, son una milla. Ah, ok, entonces pongo una milla. ¿Sí? De acuerdo. Profe, pero lo que nos dijo antes de la unidad base que está arriba abajo, no, eso es para ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a fijar yo en eso? ¿Dónde está la unidad base? Si arriba o abajo. Exacto. Y aquí no ese es el caso. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es lo del factor de conversión. Excelente, muy bien. Ya con eso yo voy a eliminar las millas, ¿ok? Y me va a quedar metros arriba, ¿ok? Muy bien, sigo con la otra fracción. La otra fracción lo que voy a hacer es eliminar las horas, ¿ok? Porque ocupo que me queden en segundos. Entonces, ¿dónde pongo horas? ¿Arriba o abajo? Arriba, porque ellos están abajo. Excelente, muy bien. ¿Sí? En este caso, horas está abajo originalmente, ¿sí? Horas está abajo originalmente. Entonces, para que se cancele, yo tendría que ponerlo arriba. Ok, entonces horas iría con horas. ¿Y abajo qué pongo? ¿Qué unidades pongo abajo? Los segundos. Segundos. Muy bien. ¿Y qué números pongo ahí? Y lo que 60 equivale, segundos y 60 minutos. Arriba sería una hora, ¿no? Ok, arriba Yo sería una pondría hora. una hora ¿Y y abajo? abajo 60. Serían 3600 segundos, profe. Excelente, muy bien. Esa es otra que tenemos que, nos faltó aquí anotar, ¿verdad? Pero una hora tenemos que saber que son 60 minutos y es muy útil saber de una vez que son 3600 segundos. ¿Sí? Entonces el 3600 iría abajo. Wow. ¿Estamos? Ujú. Ok, vamos a la calculadora entonces. Entonces, 60 minutos. Perdón, 60 millas por hora. Abrimos, ¿verdad? Y recordarán, eran 1609 metros, son una milla. Y luego, por fracción, y luego una hora, son 3600 segundos. Entonces tenemos un total de 26.8. Okay, entonces 60 millas por hora son
son 26.8. ¿Qué Profe, unidad? por ejemplo, en ese caso que ya hay un número muy grande, yo podría ponerlo a modo científico, ¿o no? No es muy grande. Es 26.8. Digo yo por los demás, digamos que está el 1 y los demás 6. Por eso, o sea, muy grande, ¿a qué se refiere? A que esto fuera 26 millones. Sí, exactamente, digamos que se Pero lea todo este completo. número no es 26 millones, es 26.8. Ok. Y tiene más decimales, ¿verdad? O sea, es pequeño. Ah, ¿Ya? Igual, tú luego apretas la tecla ENG, ¿verdad? Y aquí en modo científico te dice que es 2.68 por 10 a la 1. ¿Ves? No es por 10 a la 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son millones. En realidad es un número pequeño, es 26.8 y claro, tiene unos decimales adicionales. Pero tú podrías redondear a que quede con un solo decimal y dirías, no, es 26.8. ok, ¿Mm? gracias. Muy bien. Ok, 26.8, ¿qué unidades? Metros entre segundos. Excelente. Metros entre segundos. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? No, Por profe. el momento no. Ok, ¿se entiende, sí? ¿Se comprende lo que hemos explicado? ¿Legal? Sí, profe. Excelente, excelente. Profe, Bueno, esta tutoría puede quedar ya en la plataforma mañana. O durante esta semana usted la sube. eh, no, ahorita después de que terminamos por acá, eh, yo la descargo y la envío de una vez, ¿sí? Junto con la pizarrita. Ok. Gracias. Ujú. Profe, disculpe, eso era lo que les iba a preguntar, es que si usted nos podía compartir el link y la pizarra a todos los grupos o mandarla por WhatsApp, porque como habemos de otros grupos, no nos va a llegar si la ponen en la plataforma. Sí, la vamos a mandar por WhatsApp. Igual por la plataforma, lo que me refiero por la... No sé qué entienden ustedes por ponerlo en la plataforma. Yo realmente no puedo Es que poner tal cosas vez en solo la la suba plataforma. para el grupo y usted, entonces a eso es lo que me refiero, que si la puede subir para todos. Por eso es lo que te iba a decir. Para mí subir a la plataforma es como que yo colgara algo ahí, ¿verdad? Eh, pero en realidad mi entendimiento más bien es por medio de Aprendeu, yo mandaría un correo electrónico con la grabación y con la pizarra, ¿verdad? Y como ya vieron, pues al final les sirve a todos, entonces no solo lo mandaría el grupo 3, sino que lo mandaría por correo a todos, ¿verdad? Obviamente que si a alguien no le sirve o quiere nada más ver lo que explicó su tutor, pues ni lo ignora, ¿verdad? No está de más, pero Bueno, le voy a profe, pasar muchas por WhatsApp, gracias. ¿sí? Súper. Bueno, entonces, ¿qué les pareció? Sí, ¿les gustó la tutoría? ¿Les pareció interesante? Sí, claro, profe, muy interesante. Sí, a mí sí. Súper, súper. Entonces, como decíamos al principio, ¿verdad? No se queden con lo que hicimos ahorita, que fue muy poquito, ¿verdad? Pero sí la idea es ver algunos puntos esenciales y hacer alguna explicación y que esto nos sirva de base para que entonces ustedes continúen practicando y estudiando por su cuenta, ¿verdad? Es muy importante para el curso hacer muchos ejercicios, ¿sí? No basta con hacer unos poquitos o no basta nada más con ver los que se hicieron en la tutoría. Individualmente hay que hacer mucha práctica para poder tener éxito en este curso, ¿sí? Entonces les invito a eso. Y si de aquí a que nos veamos el próximo miércoles tienen dudas, comentarios o alguna pregunta que quieren que
resolvamos, me mandan una foto de la pregunta y yo les mando un audio y ahí interactuamos, ¿verdad? La idea es que no se sientan como que sí tenemos profe, pero lo vemos una vez a la semana, no, más bien si tenemos profe, nos vemos sincrónicamente una vez a la semana, pero en cualquier momento le puedo escribir y tal vez no instantáneamente, pero sí no pasa el día sin que les pueda contestar. ¿Está bien? Bien, entonces, pues, de nuevo, disculparme por lo que pasó con Zoom, ¿verdad? No pasará en la siguiente clase y pues nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Cuídense mucho y que descansen. Buenas Pues noches. gracias, profe. Chao. Buenas noches. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Un Vaya, gusto, profe, gracias. un gusto verles hoy. Profe, Chao. pregunta. Sí, ¿La próxima clase va a ser por Teams o igual va a ser por Zoom? no lo sé, pero yo les aviso, Ok. porque me gustaría usar Zoom, porque creo que es